Acá hay que establecer un consenso económico a partir de la comparencia de todos los sectores que hacen a la economía. Entonces, principalmente el Estado que define qué rol va a cumplir en la sociedad. Porque este es el fenómeno que acá se está planteando. No se sabe qué es lo que quiere hacer el propio Estado. Pareciera que estuviera imbuido únicamente en cumplirse un compromiso externo o hacer la gambeta al estilo Bocini al Fondo Monetario Internacional. Y esta es la constante que vive la sociedad argentina. Si nos peleamos, si no nos peleamos, si discutimos, si le pagamos, si no le pagamos, si la deuda se vence, si no se vence. Esta es la cosa que viene gastando aparentemente la tinta de todos los días. Cuando nos volvamos a encontrar, explíqueme por qué siendo 52 más 40, pensando más o menos parecido, ¿qué es lo que falta para que no aparezcan los Bocini, sino los que meten la pelota en el arco y hagan gol? Porque yo le confieso que la gente que nos está escuchando dice, ¿cuántos años llevan discutiendo la inflación? Yo de toda la vida. Un poco más, un poco menos, pero de toda la vida. Y tengo años, ¿sabes? Claro. Hay dos recetas muy difundidas y bien conocidas, inclusive aquí. Una de ellas es la que propician los liberales, aplicando la economía de mercado. Podría ser una forma. Yo no la participo de ninguna manera, porque considero que de ninguna manera se dan las condiciones para hacer una cosa así y que el grado de desorganización y de desastre puede alcanzar límites insospechados. Alguna tentativa hubo aquí en algún momento y así terminó. Por eso que yo soy partidario indudablemente de una política de ingresos, de una política concertada. Esa política concertada, la gente inteligente del país la posee. Es necesario que haya voluntad, y es necesario que haya confianza, y es necesario que haya una dosis imprescindible de buena fe. Yo querría trasladar ahí eso que dice el doctor Gómez Morales a Triaca, porque vamos a ponernos de acuerdo en la hipótesis de que debería haber una política de ingresos, aunque uno puede discutir, vamos a ponernos de acuerdo en la hipótesis. Y entonces viene esta pregunta, el 52 más el 40. Todo el mundo habló todo el tiempo del 92, pero el 92 parece que es una cuenta media difícil de hacer. ¿Por qué es tan difícil de hacer, en definitiva? Porque si tengo una política concertada, una política de ingresos, hay un 52 y un 40% de los votos que dicen que responden a una afinidad ideológica, no política, pero ideológica. ¿Qué pasa? Es que la instrumentación de la política concertada recién se está dando en este último tiempo, es decir, en este último mes se creyó en la política concertada. Recién este último mes se dio cuenta de que había que asumir una transición, que no eran tiempos para desarrollos políticos, porque el país no acompañaba los procesos económicos y sociales lo mismo. Entonces, es muy poco tiempo de aquel 50 y de aquel 42. Pero yo entiendo de que en las propias estadísticas tenemos nuestros contrasentidos. El gobierno hoy, por boca del ministro de Economía, reitera lo mismo que ha dicho en otras oportunidades, y yo creo que está equivocado. ¿Qué por eso? Es decir, el país lo veo que acá se está creciendo, que acá se está reactivando, que acá se está recuperando el salario real. Yo todas esas cosas no se perciben. Ahora, le pregunto, volvemos a otra cosa. ficción. Yo creo que vamos a resolver de la mente, ¿no? Como documento el mismo boletín informativo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que no pueden creer que tenga una posición parcial. ¿Y qué dice? Dice que la reactivación, la poca que hubo, se está desinflando. Hay indicios que lo están evidenciando. Segundo, que la inflación es la que es. Se está inflando. Se está inflando. Entonces, francamente, no. Ahora, yo sé, usted ha estado con el presidente, usted ha estado constantemente con el ministro y demás, usted tiene mucha experiencia. ¿A qué se debe esto? ¿A una prioridad política? ¿A un error? ¿A prejuicios ideológicos? ¿Dónde está la rigidez? ¿Por qué hay esta rigidez de una persona, como dice Bernardo, la realidad le está mostrando que es blanco y él sigue siendo verde, y sigue siendo más blanco y él sigue siendo más verde? ¿Por qué? Porque parece una cosa inexplicable. Casi, yo diría, si alguien mirara esto, diría, no, toda esta gente es gente de mala fe que está hablando mal de una persona, porque una persona no puede ser así. Sí. No, yo lo que le señalo, Mariano, son hechos objetivos. El día que nosotros fuimos a la audiencia con el presidente de la Nación y le entregamos los 8 puntos en base a lo que queríamos concertar, el presidente poco menos dijo, este es uno de los días mejores que he tenido desde que estoy en el gobierno.
porque esta es una propuesta seria. La CGT reivindicó cosas que eran muy difíciles, decir, a un costo político muy grande. En este momento la CGT está hablando de concertación y defendiendo su tabla de salvación, que es el salario, cuando hay gremios que están en actitud de huelga. Sin embargo, nosotros pensamos en grande, pensamos en el país. A un mes de todo esto, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos en esta propuesta, parecería ser que no se entiende que no hay reactivación, que el salario real no ha crecido. Entonces, esto no son expresiones que decimos nosotros, sino son expresiones que vienen del propio poder. Me perdona, Checa. Mire, yo no podría terminar la noche, doctor Cavallo, doctor Morales Checa, si yo no estallara en mí esta necesidad de realismo, ¿no? Usted que el realismo no mata, educa. El realismo educa. Claro. Es decir, concertación. Cuando me pongo a leer los diarios de la mañana, concertación, precio, salario, precio, salario. Claro. Eso no puede ser la concertación. Sigo avanzando, veda de carne. 20 años atrás, en el 64, había veda de carne. ¿Sabe lo único que había cambiado? Los días. Los días. Es decir, vamos a controlar los que salen del país. Es todo control. Todo control. Yo sé que usted... También es una historia vieja. También es una historia vieja. Son películas que ya vimos. Usted que es más nuevo que todos nosotros, a lo mejor. ¿Qué edad tiene usted? 38 años. Bueno, es más joven de la mesa. Es joven. No tiene una idea nueva, no se le ocurre nada nuevo, que no sea veda, que no sea precio, que no sea salario, que no sea esta cosa que ya la vimos. Por lo menos equivocarnos con algo novedoso, diría Sí, yo, ¿no? por lo menos aferremos a algo flamante, 0 kilómetros. Yo creo que hay que comenzar por un programa de crecimiento económico en Argentina. Tener claro cómo va a crecer Argentina. Y ahí quiero tomar algo que dijo el doctor Gómez Morales. Yo creo que en esta instancia histórica Argentina solo puede crecer haciendo un gran esfuerzo para aumentar la productividad, tanto la productividad del trabajo como la productividad del capital. Y esto implica ciertos reajustes estructurales de la economía argentina, porque lamentablemente, si bien podríamos haberlo utilizado en el pasado, por ejemplo, una gran afluencia de capitales extranjeros, ahora es impensable porque el capital escasea en todo el mundo. También es impensable una gran llegar a pensar por un programa de crecimiento económico en Argentina. Tener claro cómo va a crecer Argentina. Y ahí quiero tomar algo que dijo el doctor Gómez Morales. Yo creo que en esta instancia histórica Argentina solo puede crecer haciendo un gran esfuerzo para aumentar la productividad, tanto la productividad del trabajo como la productividad del capital. Y esto implica ciertos reajustes estructurales de la economía argentina, porque lamentablemente, si bien podríamos haberlo utilizado en el pasado, por ejemplo, una gran afluencia de capitales extranjeros, ahora es impensable porque el capital escasea en todo el mundo. También es impensable una gran llegada de inmigrantes que vengan porque esta es una tierra de paz y promisión como venían en el pasado. Vendrán cuando hayamos comenzado a arreglar nuestros problemas y demos de nuevo buenas perspectivas. El país ahora. Entonces, aquí hay un problema de reajuste económico y no todos los reajustes son buenos. Hay algunos reajustes que van en la dirección correcta y hay otros reajustes que pueden ir en la dirección absolutamente incorrecta. Hay que definir cuál es la senda del crecimiento económico. Por ahí hay que comenzar. Entonces va a haber perspectiva de solución a los problemas de fondo. Tíreme alguna perspectiva suya. Por ejemplo, una cuestión fundamental es concentrar las inversiones en todo aquello que pueda redituar muy rápidamente en términos de generación de nuevos bienes y servicios que estén disponibles y olvidarnos por un tiempo de las inversiones de muy lenta maduración. Pero y aquí, ¿cómo usted hace eso? Lo que decía recién acá. Y que el presupuesto nacional... ¿Quién invierte en estas condiciones el gobierno económicas? invierte 7.000 millones de dólares al año. Inversiones públicas, y usted sí, entonces. Y también inversiones privadas, algunas hay. Pero obviamente, como el gobierno invierte 7.000 millones de dólares y el ahorro disponible es quizás eso o un poquito más, globalmente considerado, queda muy poco para invertir en el sector privado. Entonces, por de pronto hay que racionalizar la inversión pública. Y acá hay otra cuestión, en donde Argentina creemos que cualquier obra pública, y muchas obras públicas de por sí es buena. Es buena la obra pública que es capaz de producir algo, de ayudar a producir mejor o que satisface una necesidad social, pero enterrar hierro y cemento para que eventualmente dentro de 5 o 10 años se produzca algo no es necesariamente bueno. ¿Usted participa, doctor Morales, de esta idea de Cavallo? Usted sabe perfectamente bien que la economía es la ciencia de la escasez. De manera que es una cuestión de opciones. En un momento determinado usted tiene que optar por esto o por aquello. Entonces puede hacer todo. Lo que decía el doctor Cavallo, y tiene mucha razón, que en esta circunstancia es absolutamente necesario
localizar, enfocar determinadas actividades cuyo grado de productividad global es mayor que otra y dedicarse preferentemente a eso. Ahora eso tiene que hacerse con el consenso de todos, con el consenso global. Tiene que haber una suerte de transacción entre los distintos intereses para encontrar una fórmula común que tomada en su conjunto sea mejor para todos. Yo no me canso de preguntarlo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no se va a tomar un Nosotros café? lo hemos propuesto, Sí, ¿verdad? a tomar un café con Paso. Favela, no sé con quién. Pero lo hemos hablado con los empresarios, nosotros nos arrancaron el pellejo porque fuimos a la sociedad rural. Este tránsito lo hicimos por todos lados. Falta que el gobierno nos convoque para esto, pero no para legitimar otras cosas. ¿Dónde está la falla, doctor Cavallo? Bueno, ¿Dónde está la falla? yo creo que fundamentalmente lo que decía Mariano antes, el gobierno se mete en un montón de cosas y no hace nada bien. Por ejemplo, lo que tiene que controlar muy bien el gobierno es la aplicación de las leyes impositivas y la recaudación de los impuestos. Por supuesto que las leyes impositivas tienen que ser diseñadas con criterios de equidad y de eficiencia, pero eso es algo que ineludiblemente es un control esencial que debe hacer el Estado, mientras que hoy día, y no estoy refiriéndome a esta gestión en particular, sino a la historia más o menos reciente de gestiones económicas, el tema, por ejemplo, de la política de recaudar los impuestos legislados y sobre todo legislar mejor los impuestos, pierde importancia y el Estado se mete en una cantidad enorme de cosas como manejo de muchas empresas, intervención en una cantidad enorme de mercados que luego no lo puede llevar a la práctica. Me disculpa, Caballo, Sí. y no es por una incapacidad intrínseca, porque en algún momento se hizo bastante bien en el país, por muchos años. Acá, por ejemplo, la dirección impositiva tenía un nivel de eficiencia que era comparable a países evolucionados. ¿Y qué pasó? Y pasó que se fue degenerando, se fue deteriorando para caer en lo que es. Fantasmalmente. No, le estoy agregando años a esto. ¿no? No sé, porque ahora me parece que voy a fantasmas en la sociedad. Ahora, nada de lo que hacemos es lo que tenemos que hacer. Hay un punto que yo creo que es novedoso quizás A ver. que yo lo diga, Mira que es el pero último minuto. puede ser confundido. A ver. Yo creo que uno de los grandes defectos de la economía argentina es que en lo que hace al sector privado ha dejado de ser una economía competitiva, porque el gobierno, entre los abusos que ha cometido y muchas veces dando respuestas a perdido del sector privado, ha utilizado como herramienta económica la limitación creciente de la competencia, tanto interna como externa. La ausencia de competencia ha hecho que cada vez más el gobierno encontrara razones para intervenir en el funcionamiento de toda la economía, no solo en tomar muy bien las decisiones que hacen a su propio presupuesto. Y entonces yo creo que una de las cuestiones que hay que acordar es un programa de recreación de la competencia en lo que hace al sector privado. Y cuando hablo de competencia estoy hablando no solo de competencia interna, sino también externa, porque lamentablemente una de las herencias que nos ha dejado la experiencia de Martínez de Oz es pensar que por definición la competencia externa es mala. Y sin embargo, si se administra bien la política cambiaria, la competencia externa es saludable porque es una forma de chequear las posibilidades de que los precios se vendan a cualquier nivel en Argentina. Quiero dar un ejemplo. Yo quisiera que mucha gente pensara qué sentido tiene que nosotros vendamos barato en el exterior y muy caro en el mercado interno. Y ustedes comiencen a tomar productos por productos. Tomen el acero, tomen los automóviles, tomen los tractores, tomen los camiones, tomen una cantidad enorme de productos, incluso algunos productos agropecuarios, tomen el azúcar y comparen el precio al cual se vende en el exterior y el precio al cual se vende en el mercado interno. Y ustedes van a ver que antes les di el ejemplo de que regalamos bienes al exterior, emitimos dinero para que alguien produzca un bien que lo regalamos y no entra ni una divisa ni una contrapartida. Bueno, en cierta medida nosotros con una gran cantidad de bienes, por un equivocado concepto que afecta a toda la